Entonces vamos a dedicar la sesión de hoy a ir complementando lo que tenemos que hacer. En sesiones pasadas estuvimos viendo cómo funcionaban los sensores, hicimos las demostraciones, vimos cómo se implementaba el circuito con los sensores de temperatura y vimos la implementación de la planta con el Factory para los sensores que son de tipo ópticos, para los sensores inductivos y para los sensores que eran reflexivos y de barrera, siempre ópticos. Hoy vamos a estar hablando entonces del CNY70 para la construcción del seguidor de líneas. Vamos a diseñar el circuito como tal y vamos a ver de dónde proceden todos los elementos que vamos a ocupar. Ahí tengo entonces una captura del circuito más sencillo para el seguidor de líneas con el que se va a trabajar. Les voy a dejar luego como actividad hacer otro un poquito más complicado, pero vamos a hacer este porque tenemos que ir paso a paso muy detalladamente y la mejor opción es precisamente uno sencillito para la demostración. Ok. Lo primero que usted va a necesitar para armar un circuito aquí son los elementos. Entonces, nosotros vamos primero a ubicar cada uno de los elementos que nos pide el circuito. En primera instancia, entonces, vamos a ocupar un CNY70. Profe, no le escucho. ¿Y los demás? ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Yo sí. Sí. Sí, Vale. se escucha. Vea si no es algo con el volumen. Ok, entonces les decía, primero vamos a buscar. Vea que es importante esto. Los elementos se encuentran ubicados a la izquierda de la pantalla. Tiene que estar aquí, vea el cursor. Uy, no sé ese. Lo voy a cerrar en un círculo rojo para que veamos. Acá es donde nosotros buscamos los elementos. Bien. Si ven en la esquina el círculo rojo. Sí. Vale. Ahí es entonces la galería de elementos. La galería de elementos se ubica presionando el botón P de Place y va a anotar el elemento que busca. Vamos a buscar el CNY70. Se encuentra aquí, optocoplador. Ahí está. Está agregado ya a la lista. Vamos a buscar resistores. Escribimos resistor. Y el primero que nos sale, ese es el correcto. Ahí está. Necesitamos un transistor. Un TIP 41. Vamos a buscarlo por número. TIP 41. Ahí está. Transistor bipolar NPN de silicio. 65 watts, 150 grados de trabajo. Mire, es uno muy bueno. Está tip 41, es de potencia media. El motor. Entonces es un modelo simple. Vamos a poner ese. Está motor. Está acá. Y nos va a hacer falta este elemento. Es uno que no conocemos. Voy a cerrar en un círculo verde. Acá. Esa es una compuerta lógica. Es un elemento un poquito más avanzado que lo que nosotros manejamos, pero la vamos a utilizar igual. Entonces este es un 74HC14N. Vamos a buscarlo como tal. 74HC14N. ¿No está? 74HC14. Vamos a tomar entonces cualquiera de ellos. El primero me sirve. Ahí está. Y ya tengo todos los elementos que ocupa el circuito. Este, como circuito de seguidor de líneas, y siendo el más sencillo, tiene que recordar que son dos circuitos, uno para cada llanta. Sí, porque los seguidores, los carritos tienen dos llantas. Sí. Son las dos llantas que definen la dirección y luego tienen una tercera o dos más que son las que le dan estabilidad. Normalmente utilizamos un tipo de llanta que lo llaman llanta loca. ¿Ha visto como las llantas de los cochecitos que pueden girar en 360? Sí. Entonces es una llanta de ese tipo o una especie de rodamiento que es redondito, un valero. Entonces funcionan igual. Nosotros para construir el circuito
Lo básico y lo primero es ubicar los elementos. Se van a ver un poco diferentes de la imagen, porque esta es una imagen, pero representan lo mismo. Primero el CNY, es este que tengo aquí. Mira, aquí está, CNY. Ánodo, cátodo y tenemos colector emisor. Aquí hay un fotodiodo. Bueno, aquí hay un diodo infrarrojo y aquí hay un fototransistor. El transistor, en lugar de corriente en la base, va a utilizar la luz del diodo. Luego vamos a ubicar las resistencias. Aquí los resistors. En este programa, para rotarlo, usted tiene que darle clic derecho y girar. Lo vamos a girar en el sentido de las agujas del reloj, que es el clockwise, y queda ahí. Vamos a poner otra resistencia acá. De nuevo lo vamos a girar en clockwise. Queda ahí. Lo voy a mover un poquito para arriba. Limpio acá. Ajá. Vamos a darle un poquito más de tamaño. Bien. Vamos a hacer las uniones. Unimos este con este. Unimos este con este. Muy bien. Ahora lo voy a mover un poquito más hacia allá para aprovechar el espacio. Ok. Y que veamos bien el diagrama. Ahí está. Esta resistencia tiene un valor de 220. Para cambiar los valores yo le doy doble clic. Y donde dice 10K voy a escribir solo 220. Ya está. La segunda es de 10K, no hay problema. Ubicamos el 74. Es aquí. Es este. Y lo conectamos a uno de los pines. Para que nos permita hacerlo. Si no nos permitiera, entonces vamos a mover la resistencia un poquito hacia arriba. Y hoy sí nos va a dejar. Ahí está. Vamos a nivelar esta. Y queda ahí. Muy bien. Una observación que quería hacerles con respecto al CNY va a ser esta, que es muy interesante. Si se fija, el cátodo está arriba y el emisor está abajo. Entonces, este de aquí es el que va a negativo, arriba, y este de aquí es el que va negativo abajo, que es diferente con este. Que aquí están los dos negativos abajo, pero ya en el símbolo como tal y en el elemento no va a ser así. Yo tengo que conectar tierra en la parte de acá y positivo aquí. Y tierra en la parte de acá y positivo arriba. Bien, vamos a poner el transistor. Este no lleva resistencia porque está ocupando la de acá. La de 10 kilos que pasa por la compuerta. Esa es la razón. No es que no tenga, sino que ya estamos usando la del circuito. El transistor va aquí. El motor va arriba. Acá. Ahí. Muy bien. Ahora nos faltan algunas cosas. En primera instancia, no hemos puesto una batería. Las baterías lo buscamos como cell. Me parece ese. Es el primero que sale. Y ese es el que vamos a ocupar. Voy a poner el cell aquí. A 5 voltios. Bien. Tengo mi batería de 5 voltios y tengo mi construcción de circuito. Los tierras se encuentran acá. Voy a encerrárselos también en un círculo rojo para que lo ubiquemos. Las viñetas están en esta parte de aquí. Miren. Aquí. Las viñetas en rojo. Y los elementos en verde acá. Entonces aquí donde están esos dos terminales es donde le voy a dar yo para poder poner las viñetas. Voy a tomar esa que dice default o la viñeta por defecto y le voy a colocar acá. Y le voy a poner nombre. Para mí esta viñeta va a ser el voltaje, lo voy a llamar B. Luego necesito los tierras ya existen acá y lo voy a poner aquí. Tierra. Ahora, este tierra que está asociado a esta parte del circuito, todos los tierras que yo ponga van a estar unidos. Entonces, el emisor va a tierra. Ahí está. Y este emisor también va a tierra. Listo. Ahora, de esta parte del circuito, el cátodo tiene que ir conectado a tierra. Es que lo ubicamos acá. Muy bien.
Ahora ya tengo conectados los tierras del circuito, tengo conectado el motor, pero me faltan los positivos. Me voy de nuevo a la viñeta por default y aquí voy a conectar la fuente. Al hacer esta conexión yo le estoy poniendo el voltaje de la fuente, que se llama V mayúscula. Necesito ponerlo acá. Todo está conectado a 5 voltios. Esta es mi fuente V. Y también debo conectarla al motor. Fuente V. Bien, ¿alguna duda con el proceso? ¿Cómo hemos ubicado los elementos y de dónde salieron? Al poner la B en eso es como que estuviera conectándolo a la batería. Así es. Pero Ah, ya. nos Ahora sí. ahorramos el cableado. Ajá, es un Ujú. jumper. Nosotros le llamamos Ya. así. Así sí. Vale. Muy bien, ahora vamos a ver si... Bueno, vamos a ver la simulación como tal del circuito. Este sería nuestro seguidor de líneas. Vamos a darle aquí. Correr la simulación. El motor se está moviendo porque probablemente esté detectando. Nosotros vamos a cambiar el valor de la medición. Estamos a 0 milímetros. El motor gira. Si vamos alejando la distancia, 5.6, 7, 8, llegará el momento en el que la distancia sea demasiado grande y ya no gire. ¿Lo ve? Aquí dejó de detectar y se detuvo. Aquí está detectando y por eso hay un límite para la distancia que puede. 3.6, 3.7, 3.8, 9, 4. Vamos a ver en qué distancia se detiene. Más o menos 7 milímetros, miren. Y tarda un poquito más en volver a empezar a conectar. Y esa caja donde sale lo de la distancia ya traía de un solo las dos cosas, el transistor y lo otro. Sí, lo que ocurre con el CNY en este caso es que el CNY tiene dos terminales, tiene un transmisor y tiene un receptor internamente. Físicamente no nos va a mostrar la distancia porque no lo hace, sino que es a través de las variaciones eléctricas. Si usted se fija, las salidas acá se ponen en rojo las positivas, en azul las negativas, y la distancia sí nos permite irla midiendo. Ahora, un seguidor de líneas tiene más de un motor. Tiene dos. Entonces tenemos un motor para girar a la izquierda y tenemos un motor para girar a la derecha. De modo que este circuito tiene que ir duplicado. Yo necesito otro de estos completo para poder expresar el movimiento completo. Bien, entonces necesito, dije, una copia de esto. Copiar, pegar. Ahí está. Me quedó un poquito más abajo de lo que quería. Ahí está. Yo tengo entonces ahora los dos controles para las dos ruedas. Este tipo de circuitos tiene un par de trucos que se ocupan a veces. Por ejemplo, si yo voy a controlar la rueda de la izquierda, normalmente ocupo el sensor puesto a la derecha. Y si ocupo el control de la rueda de la derecha, va a tener la rueda de la izquierda. ¿Eso para qué? Si uno de los sensores deja de funcionar, el carro detendría esa llanta y haría que se mueva en la dirección contraria. Es decir, si se apaga el sensor de la izquierda, el carro se va a mover precisamente en esa dirección para que funcione. Normalmente nosotros necesitamos que vaya ubicándose hasta que encuentre el sensor.
Entonces, los movimientos de los motores van a ser precisamente para eso, para que el sensor vaya buscando o vaya ubicando la llanta en la línea que le hace falta. Los dos funcionan igual, reduciéndose la distancia hasta que active. Gira el motor, es igual, que reduciendo la distancia hasta que active. En los mismos parámetros. Y nuestro carrito seguidor de líneas estaría moviéndose. ¿Alguna pregunta con este circuito? Lleva los dos motores, ¿va? Así es. Ajá, y solo una batería, o se pone dos también. Fíjese que lo recomendado es que cada motor tenga su propia batería. Sí, Que sea una batería independiente de los controles. Es decir, yo tengo una batería que me va a alimentar los dos NIs. Y tengo una batería para cada motor. Yo estaría utilizando tres. Ya que el consumo de corriente es bastante grande. Usted puede poner una batería de 9 voltios en este circuito. Y una batería de 9 voltios nueva probablemente se lo mueva durante 1 o 2 minutos nada más. Joder. Entonces lo recomendado es utilizar baterías de litio. De hecho, en Casarribas se venden las baterías de litio que son recargables, solo que son más caras. En el tiempo, como la batería se va a estar reutilizando, entonces si no brinda utilidad, para nosotros una batería que se recarga sí es útil porque las ocupamos varias veces. No tanto para alguien que hace esto por pasatiempo, nosotros sí. Solo que, como le digo, son bastante más caras. Estamos hablando de... el año pasado un estudiante de tercero compró una de 9 voltios que se podía recargar y creo que pagó $25 por la batería. Entonces son bastante más costosas. No les voy a pedir que las compren, obviamente, sino que estaríamos utilizando lo barato. Ya más adelante vamos a construir una fuente y eso nos va a facilitar un poquito todo. Pero sí, el problema aquí es la corriente. Este circuito que estaría consumiendo 3 baterías para funcionar 2 o 3 minutos nada más. Es por eso que cuando lo construimos normalmente se hacen parejas y se comparten las baterías, porque ese es el costo más elevado, estar alimentando el circuito. Entonces, se entiende cómo se ubicaron los elementos, de dónde salieron los sensores, dónde estaba todo en la galería de Proteus. ¿No hay dudas con eso? ¿Alguna duda para los que se integraron más tarde? El que No, de sabía esa, que... Ujú. El que sabía que colocar en distinta posición para que la llanta girara a un lado y al otro lado. Eso Lo es que le todo, pues. decía es con los sensores. Normalmente eh, el sensor tiene esa forma como de cajita, pero nosotros le vamos a soldar cables largos y ponemos los sensores en la punta o en la parte de abajo, donde la incidencia de la luz no afecte mucho. Sí, Entonces se ponen cruzados. El motor de la izquierda lleva el sensor a la derecha y el motor de la derecha lleva el sensor a la izquierda. ya. Eso es más que nada en las curvas, como cuando usted gira hacia la derecha, el sensor posiblemente que le falle es el de la izquierda. Entonces nosotros hacemos que el carro se siga moviendo para hallar la ubicación y que luego se vaya centrando. Esa es la idea con lo de los sensores cruzados. ¿No hay más dudas con esto? Entonces ustedes van a hacer las simulaciones. Eso es algo complementario a la tarea. Es decir, la simulación la necesitamos para ir comprobando y para que vean el funcionamiento del simulador. Dicho sea profe, parte, ¿sí? este simulador lo podemos usar para la tarea de tecnología también. No importa si no lo hacemos en Circle Vision. ¿O cree que tengamos más dificultades en hacerlo en este? No, es lo mismo. Todos los simuladores funcionan de manera similar
Y lo importante es que tenga uno que le funcione. De hecho, yo Ah, ok. tengo varios simuladores instalados en máquina, porque cada uno tiene funciones que los otros no, o que podemos complementar. En este caso, Proteus es muy bueno y es de donde les decía que más adelante vamos a hacer nuestras simulaciones de circuito de Arduino. Antes de programar un Arduino real, vamos a utilizar los simulados y vamos a construir aquí los circuitos para garantizar que ustedes no los quemen, ya que no son, bueno, hoy día son más baratos que antes, pero igual no podemos estar quemando Arduinos a cada rato. Y el circuito de la tarea, ¿yo lo había explicado a usted o ese no lo hemos visto todavía? El circuito de la tarea es muy parecido al que hicimos en la semana pasada, el control de temperatura. Lo que tiene Solo que que lleva agregar, más cosas. sí, lleva más cosas. Lo que tiene que agregar es nada más el hecho de que nosotros estábamos, ya vimos cómo establecer la temperatura. Usted tendría que establecer los valores de esa temperatura para, para determinar cómo vamos a hacerlo funcionar. Ajá. Profe, pero yo en Proteus no puedo poner ese fondo que usted tiene, solo de cuadritos me sale. Ah, la cuadrícula se quita quitando esto, el toggle grid. Hay un botón para eso. Si se fija, pone distintas cuadrículas, los puntos, ¿A cuadrícula dónde o está? Ah, ya lo quitarla. vi, ya lo vi. La cuadrícula es una referencia que se utiliza para construir los circuitos, de modo que todo le quede al mismo nivel y ordenado. Si se fija, estoy sobre la misma línea en la simulación, ¿ves? Todos están a nivel. Nosotros construimos los circuitos de modo que queden ordenados así. Las líneas aquí para determinar las conexiones y que se vea más ordenado. Ya cuando se acostumbra va a poder ordenarlos aunque no tenga la cuadrícula. Solo que a veces la cuadrícula hace que sea un poquito más... em, hay quienes al ver la cuadrícula tienen problemas por ubicar las cosas porque el patrón de cuadros los hace perder un poquito la noción del espacio y el orden, aunque es para lo contrario. Se sabe que hay gente que no se siente cómoda con ese tipo de patrones y por eso se puede retirar. Ahora quería ver. Ok, ok, profe. Entonces veamos Mecha 3. Creo que es este, abrir. Hmm. Bien, vamos a ver si puedo mostrarles de nuevo el del termómetro por si hay alguna duda. Y veamos entonces aquí. Veamos, sensores, creo que es este. Bien, no me da la opción para abrirlo, pero... A ver. Es este. Bueno, al menos de momento no me da la opción para abrirlo. Eso. Así que voy a probar rapidito, permítanme. Sí, Entonces, lo que tienen que hacer para la tarea es una parte de esto. Quiero ver, voy a quitar algunos elementos. Voy a quitar este. Voy a quitar este. Ok. Lo que la actividad les pide es que ustedes ajusten
la temperatura, ¿verdad? Entonces necesito una temperatura de referencia que es esta. Y la temperatura es la que va a activar. Entonces lo que está encendiendo ahora ya no es un LED, sino que usted está encendiendo un horno. Para encender ese horno, entonces usted necesita hoy sí el transistor, el tip 41, que va a estar acá. Aparte de eso, vamos a necesitar un relé. Que va a ir ubicado acá. Vamos a alimentar la bobina de relé. Vamos a necesitar la representación de nuestra carga. En este caso vamos a poner una lámpara que va a representar el funcionamiento. Cada aquí. Ahora esta lámpara va a ser de 120 voltios. Puede ser de más. Necesitamos los tierras. Vamos a poner luego la fuente alterna. Vamos a buscar aquí. En las categorías vamos a buscar, bueno, siempre vamos a escribir cell para llegar a la fuente. Cell. Battery, vamos a ver. La fuente está en básicos, si no me equivoco. Ajá, y misceláneo está en batería. ¿Cómo hace? Source. Si no aparece como source, lo buscamos como power. Vamos a poner altern. Aquí está, alternador activo. Sería nuestra fuente. Y lo conectaríamos así. Esto sería básicamente lo que les pide. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a ver si ejecuta. En este caso igual depende de la temperatura. Y esos numeritos que se mueven en la resistencia 2, ajá, ¿qué son esos? Los numeritos que se mueven es la medición de voltaje que está saliendo. Como la señal es especial nos está generando acá. Entonces ese es el voltaje. La temperatura tendría que ir incrementando. Aquí va a depender mucho de los valores. Tenemos la lámpara. Como esta lámpara es DC, si no me equivoco. No le entiendo nada. No, no dice. Bien. A la bestia, a la zona, güey. Así que vamos a Muy ver. rápido por la Si no nos está dando, la fuente también tiene 12 voltios, creo. Ajá, de 6, tenemos que darle 120. Ahí está, veamos ahora. Güey, literalmente no veo Ahí nada. está la lámpara. Está encendiendo y apagando porque no hemos cambiado el parámetro de frecuencia. La frecuencia es 120 voltios, 60 Hz. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está la lámpara. Cuando la temperatura varíe en función de lo que le solicita la guía, la lámpara va a tender a apagarse. Entonces aquí la lámpara va a incrementar la temperatura. Cuando suba de 344 voltios,
En este caso 50, 60 grados, 65 grados, 70 grados, hasta que los valores hagan cambiar el transistor. 100 grados. No ha activado el relé vamos a ver también las propiedades. Nuestro relé es de 12 voltios, necesitamos que sea de 5. Ahora sí va a funcionar. Entonces tenemos cambio acá, que hay 3 voltios. A la salida entonces estamos teniendo 7 voltios y el transistor debería generar el cambio. El relé ya cambió, si se fija se apagó. Y cuando la temperatura empiece a bajar de nuevo, hasta un valor en el cual la temperatura del ambiente o la temperatura requerida sea menor a la que yo quiero mantener, cambia y se va a apagar. Y la temperatura tiene que empezar a subir de nuevo hasta alcanzar el valor de temperatura que ya está por encima del que yo quiero. Aquí ya alcancé la temperatura, va a empezar a enfriarse y cuando se enfríe va a empezar a calentarse otra vez. Entonces se apaga en 60 grados en este caso y se enciende en 46. Se va a volver a apagar en 60 grados. Ahí está. Y se va a volver a encender en 46. Sí, el circuito que les pido es más o menos eso. El procedimiento está establecido más o menos como tiene que ser. Sí puede basarse en este circuito porque los circuitos así son este tipo y se utilizan bastante. No es que sea especial en algún sentido. Puede utilizarlo así es. Lo que va a cambiar es que según los parámetros, lo que se le pida en la actividad, tiene que hacerlo. Si hay un rango de temperatura específico determinado para el funcionamiento, si por ejemplo yo le dijera que si el ejercicio dice que se tiene que apagar a 30 grados o que se tiene que apagar a 75 grados, entonces usted tendría que hacer la regresión. En la sesión anterior vimos cómo se hacía eso a partir de la ecuación de la pendiente, y igual a mx más b. Usted tenía que graficar los puntos y obtener los valores de la ecuación. Era una regresión lineal. Con esa regresión lineal se puede determinar cuánto voltaje debe haber a una temperatura específica. Entonces, cuando usted tiene eso, lo que hace es calibrar aquí la base, acá, la referencia, a esa temperatura. Y luego, al mover el otro sensor, si ya tendríamos la variación hasta que hagamos que trabaje en el valor que tiene que ser. Si yo cambio mi referencia acá y lo subo un poquito, mire, ahora la temperatura a la que se va a apagar va a ser más de 60. ¿Qué tanto puede ser? Aquí lo vamos a descubrir. Vamos a ver. 120, 130, mira, lo que hace un cambio pequeñito. 380 voltios. Bueno, aquí sí, 376 tiene que ser. El sensor es un poco lento para demostrar el cambio, pero ahí está. Estamos hablando de que hoy se está apagando casi a 100 grados. Mire, 360. Vamos a ver 100 grados, 98, 99, 100. A 100 grados tenemos 362. Vamos a poner 110. Tenemos 365. 120 y 368. Ya vamos llegando. 69. A 130 grados hay 372. 135. Ya casi. 139. 140. 41. ¿Ve? Hoy se apaga a 143 grados. También puede determinarlo de esta forma. Usted ajusta el potenciómetro a un valor y luego trata de hacerlo llegar con el otro. Y así usted va a saber a qué temperatura está encendiendo y a qué temperatura está apagando. Eso es lo que nosotros denominamos el método del tanteo o el método empírico. Cuando usted se salta toda la matemática y trata de ajustarlo a mano. Mire aquí, por ejemplo, el valor que puse ahí al azar no me sirve porque la temperatura ya es negativa, no son 3 grados. Es imposible que nosotros en el ambiente, si partimos de 25 grados como temperatura ambiente, necesito entonces que el valor acá esté arriba de la temperatura ambiente.
Aquí ya tengo un parámetro que me sirve para determinar eso. Entonces, sí puedo utilizar esa estructura para el ejercicio de la tarea, solo que usted tiene que ajustarlo a los valores que necesita. Y determinar esos valores puede ser el proceso matemático, que va a ser el más exacto, o puede ser el proceso de tanteo, que va a ser un poquito más largo, pero eventualmente va a funcionar. Y ahí es cosa de que considere usted más conveniente, o cómo usted aplique los métodos. En clase hubiéramos hecho primero el método del tanteo ajustando con potenciómetros hasta hacer que encienda la temperatura que queremos. Y luego hubiéramos hecho el método de cálculo para determinar los valores más rápido. Funciona igual, solo que como le digo, un método quiere más trabajo y el otro quiere más dominio de las matemáticas. ¿Alguna otra consulta con respecto a eso? ¿Seguros? Sí, vale. Entonces estamos claros en cómo funciona el circuito del seguidor de líneas también. Vale. Entonces, les va a quedar como actividad, fíjese, el hacer este seguidor de líneas. Lo que estábamos haciendo es el más básico y quería que lo viéramos así para poder identificar dónde están los elementos. Ahora, el que quiero que intenten es este. Vamos a ver. Esta imagen. El que quiero que intenten hacer es este. Vamos a ver, va a caer aquí encima, pero aquí está. Este es un seguidor completo. Entonces, ¿qué tiene de diferente? Mire, los 358 es nada más. De ahí todos los otros elementos los hemos encontrado. Este es un potenciómetro, está aquí, mire, en los videos está. El pot HG es este de acá. Están las tierras, están las fuentes, que nosotros las hicimos con el label, por defecto, el default. Están las tierras, que también los encontramos ahí, el 358 aquí está. Usted solo escribe el M358 y sale. Aquí están los salidas para los motores y aquí están los CNYs. Aquí dice TRC 5000, pero es un equivalente. Vamos a poner el CNY 70, que es el que acabamos de ocupar en la práctica. Aquí hay transistores 1N para que no se queme y aquí está un TIP 122. Si usted se fija, están los números y mientras los números estén, no debería tener ninguna dificultad para encontrarlos. Para que lo intentemos y nos vayamos familiarizando con el simulador. Entonces es para que se haga. ¿Consultas con eso?